Hola, soy Rosibel Churata y hoy vamos a ver los ensayos no destructivos, más conocidos como END. Dentro de este grupo de ensayos vamos a basarnos específicamente en líquidos penetrantes, ensayos de partículas magnéticas y ultrasonido. Empecemos. ¿Qué son los ensayos no destructivos? Como concepto, un ensayo no destructivo consiste en la aplicación de ciertas pruebas sobre un objeto para verificar su calidad, pero con la característica de que no se modifican sus propiedades y se mantiene el estado original de este material. Estas pruebas permitirán detectar y evaluar discontinuidades o defectos o propiedades de los materiales sin modificar sus condiciones de uso o aptitud para el servicio. ¿Cuáles son los objetivos de aplicar los ensayos no destructivos? Tenemos objetivos técnicos. El primero, asegurar la calidad y la confiabilidad de este material o pieza. Contribuir al desarrollo de materiales. Controlar los procesos de fabricación. Mantener uniformidad de productos y realizar los seguimientos predictivos. Desde el punto de vista de objetivos de seguridad es prevenir accidentes, porque las dislocaciones o imperfecciones, si no son detectadas, pueden terminar en catástrofes, ¿no? Propagar la grieta y hacer que la pieza se rompa. Y también desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que permiten los ensayos no destructivos? Producir beneficios, ya que no hay fallas o no hay estos accidentes o catástrofes que se pudieran producir con la prevención de este tipo de imperfecciones superficiales. Áreas de aplicación de los ensayos no destructivos es en control de calidad, para la detección de discontinuidades y defectos o grietas, caracterización de materiales, metrología dimensional. En el aspecto de mantenimiento de instalaciones y equipos, nos permite establecer condiciones de trabajo en estructuras y componentes, por ejemplo, procedimientos de soldadura, ¿no? Con la técnica adecuada para evitar la formación de fisuras o defectos. También nos permiten establecer condiciones de vida residual de equipos. Ahora, la clasificación de los ensayos no destructivos es, desde el punto de vista de métodos específicos, tenemos la inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido y radiografías. Los métodos especiales ya son análisis vibracionales, métodos ópticos o termografía, ¿no? Son los métodos que se clasifican los ensayos no destructivos. ¿Qué es la inspección visual? Como vemos en la imagen, este tipo de métodos puede hacer uso de una cámara o simplemente el ojo humano, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas que se pueden utilizar tenemos a los fibroscopios, periscopios, lupas y espejos. También se puede hacer uso de una unidad portátil de inspección de video con zoom, el cual permite la inspección de grandes tanques y barcos, vagones ferroviarios, cisternas, líneas de alcantarillado, ¿no? En donde es difícil el acceso de una persona. ¿Para qué se realiza la inspección visual? Se realiza con la finalidad de, haciendo uso de la vista, tratar de identificar grietas o discontinuidades visibles, ¿no? Los cuales puedan ser reparados oportunamente. En cambio, ya para materiales o específicamente grietas que tengan un tamaño menor o difíciles de encontrarlos a la vista, ya el método de líquidos penetrantes viene a reemplazar el método de inspección visual simple. Este tipo de análisis no destructivo con líquidos penetrantes se emplea generalmente para evidenciar discontinuidades superficiales, sobre todo en materiales que tengan las características de ser no porosos, ¿no? O con excesiva rugosidad o escamado, como los metales, cerámicos, vidrios o plásticos. ¿Debido a qué? A que los líquidos penetrantes ingresan a la grieta por acción de la capilaridad.
Esta técnica, como nos dice aquí, ¿no? Está basada en el fenómeno de la capilaridad, que permite evidenciar de una manera rápida y confiable las discontinuidades abiertas a la superficie, como fisuras, grietas, porosidades, entre otros, ¿no? Sobre casi cualquier tipo de componente, sea ferroso o no ferroso, independiente de su geometría y del material de la pieza. Entonces, pero si fuese un material rugoso, que la capilaridad o la tasa de absorción del metal, del líquido penetrante sería alta, lo cual nos generaría un falso positivo. El procedimiento para la aplicación de los líquidos penetrantes. En primer lugar, la pieza se pasa por un proceso de limpieza, ¿no? Para quitar todo el material que está sobre la grieta, ¿no? Y hacerla capaz de que reaccione con el líquido penetrante. Después se aplica este líquido penetrante, por acción de la capilaridad ingresa dentro de la grieta. Finalmente removemos el exceso, aplicamos un revelador y realizamos la inspección. La inspección que hace evidencia la grieta porque hay una interacción entre el revelador y el líquido penetrante, haciendo que este sea visible notablemente en el material, ¿no? Normalmente el revelador tiene un color blanco y el líquido penetrante un color intenso, el cual incluso puede estar mezclado con algún agente fluorescente que en poca luz lo hace brillante, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del líquido penetrante? Es que son relativamente simples de aplicar y controlar. Son aplicables en materiales metálicos y no metálicos y no requieren costosos equipos, ¿no? Solo es necesario un kit de aplicación que consta de un agente limpiante, un líquido penetrante y un agente revelador. Las limitaciones es que no solo detecta discontinuidades, abiertas a la superficie. Es decir, si yo tengo una grieta o un poro interior, no va a poder ser identificado por este método. Otra limitación es que no son para materiales porosos, por tanto, por ejemplo, materiales como el sillar no podrían ser utilizados en los líquidos penetrantes, ¿no? ¿Qué más? Es difícil en superficies muy rugosas o porosas, ¿no? Es lo que habíamos estado mencionando. Según la norma DIN 54152, nos dan algunos penetrantes, ¿no? Que son, por ejemplo, de carácter fluorescente, coloreado intenso, entre colores rojos, verdes intensos y azules, con flúor y color, ¿no? Son los códigos designados para los líquidos penetrantes. Los líquidos removedores del exceso, por ejemplo, son solventes líquidos, agua y solvente, emulsificadores hidrofílicos y emulsificadores lipofílicos. Y el revelador generalmente tenemos de tipo seco, no acuoso o acuoso, ¿no? El revelador es el agente que me permite revelar la posición de mi grieta o imperfección. También vamos a hablar del segundo método, ¿no? El cual es de inspección por partículas magnéticas. Este tipo de método permite detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales, ¿no? Lo que lo diferencia de líquidos penetrantes que solo permitía determinar superficiales. ¿Por medio de qué determina las subsuperficiales? Por medio de campos magnéticos aplicados o inducidos a los materiales de qué tipo? Ferromagnéticos y paramagnéticos. Entonces este método ya limita el tipo de material, ya no es aplicable a todo tipo de material, ¿no? Tipos de discontinuidades que detectan: discontinuidades generadas en la producción de piezas, como así también en la del servicio, debidas a fatiga y sobrecargas. ¿Qué tipo de métodos de partículas magnéticas tenemos? Método directo y método indirecto. El primero, el directo, se da cuando se pasa corriente por la pieza, ¿no? ¿Qué tipo de corriente? Puede ser una corriente de tipo continua o alterna. ¿Y qué tipo de magnetización se produce? Una magnetización circular entre las puntas del material, ¿no? Y el método indirecto es aquella que se produce la magnetización a través de una bobina o un cable, ¿no? Y tengo una magnetización longitudinal. Y la otra es una magnetización circular, en donde se da
donde se tiene un conductor central. Para ambos casos se pueden usar corriente continua, corriente alterna. Vamos a ver en las figuras cómo es un método directo y método indirecto. Por ejemplo, aquí no tenemos en primer lugar una orientación de los campos magnéticos, ¿no? Entonces, para iniciar con el proceso de determinación de fisuras por partículas magnéticas, primero debemos de desmagnetizar el material. Una vez que desmagnetizamos, procedemos a magnetizarlo, ya sea directa o indirecta. ¿Qué es lo que produce la magnetización? La magnetización produce que el campo magnético vaya a través de la pieza, ¿verdad? Se produce un campo magnético a través de la pieza, pero cuando hay presencia de una grieta o alguna dislocación, produce una alteración de la continuidad del campo magnético, la cual hace que existan saltos de las partículas magnéticas utilizadas en este método. Acá vemos, por ejemplo, la magnetización lineal y la magnetización circular. Ahora, el método directo, aquí podemos ver el método directo en donde yo aplico la corriente directamente a la pieza, ¿no? En donde sufre una magnetización circular, como vemos aquí, ¿no? La pieza se carga desde un lado positivo hasta un lado negativo, ¿no? Y esta tiene una magnetización circular. En cambio, en el método indirecto yo uso un yugo que genera un campo magnético a través de la pieza, pero la pieza en sí no está siendo sometida a una corriente o campo magnético directo, ¿no? Entonces hay un yugo que genera el campo magnético. Ahora, entonces, en el caso de las partículas magnéticas, se hacen uso de, como su nombre lo dice, partículas que tengan la peculiaridad de que puedan ser atraídas por campos magnéticos, generalmente polvos de hierro o limaduras de hierro, ¿no? Como nos dice aquí, partículas de hierro finamente molidas recubiertas con algún pigmento para poder evidenciarlo al momento que se posicionen sobre la grieta, la cual distorsiona el campo magnético, ¿no? Son coloreadas. Estas partículas son atraídas por campos magnéticos y se agrupan para formar una indicación directamente sobre la discontinuidad. Esta indicación puede ser visualmente detectada bajo condiciones de iluminación adecuada. Incluso estas partículas pueden ser eflorescentes, ¿no? Y en condiciones de baja luz pueden ser rápidamente evidenciadas por ejemplo, interacción con la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, las partículas magnéticas son técnicas en donde tiene, por ejemplo, la ventaja de que pueda ser utilizado para detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Como desventaja es que no se pueden utilizar para todo tipo de materiales. Otra desventaja viene a ser que no se puede utilizar en todas las posiciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para materiales que estén bajo techo, entonces no pueden ser aplicadas porque por acción de la gravedad las partículas magnéticas se caerían, ¿no? Y no podrían estar localizadas sobre las superficies. ¿Qué otra desventaja tiene? Es necesario la presencia o el uso de corriente eléctrica. Por tanto, por ejemplo, limita el uso en lugares alejados donde no pueda tener acceso a corriente eléctrica, ¿no? Entonces esas son las desventajas de este método. Finalmente, el de inspección por ultrasonido. ¿De qué trata este método? Los ultrasonidos se emplean en los ensayos no destructivos para detectar discontinuidades tanto en la superficie como en el interior de los materiales, debido a que los ultrasonidos, que son una forma de energía vibrante, que están en el rango de 10 a los 20.000 Hz, de ondas sonoras, son las ondas sonoras, ¿no? Y los ultrasonidos son por arriba de los 20.000 Hz. Entonces, tienen la capacidad de penetrar hasta 1 metro, por ejemplo, el acero, ¿no? Y pueden detectar lo que son discontinuidades interiores. ¿Cómo se utiliza? Se hace uso de un palpador
y de un osciloscopio o pantalla detector. Las ondas de alta frecuencia, o sea, las ondas de ultrasonido, se introducen al material y se reflejan en la superficie o defectos. O sea, el palpador emite las ondas de ultrasonido a través de cuarzo, un material piezoeléctrico, el cual recorre un camino, ¿no? Una distancia hasta el otro, hasta la otra cara, y retorna. Y la señal se observa como una distancia recorrida, ¿no? La energía reflejada del sonido se muestra en función del tiempo y el inspector puede visualizar una sección transversal de la pieza que muestra la profundidad de los defectos que reflejan el sonido. En cambio, esta intensidad de sonido, cuando se cruza con una grieta, se tiene un borde. Entonces, la distancia que recorre va a ser diferente a la que normalmente recorrería sin la presencia de esta grieta. Esta diferencia de señal hace evidente la presencia de una imperfección, ¿no? Una grieta o un poro o quizás alguna incrustación presente en mi material de estudio. Ahora, ¿cuáles serían las limitaciones del método de ultrasonido? Como ven, obtenemos una gráfica. Ahora, para la utilización de este equipo se requiere gente especializada que tenga el conocimiento tanto del uso de equipo como de la interpretación, a diferencia de los dos métodos anteriores. ¿Cuál es otra desventaja? Como hace uso de un palpador, el cual tiene que estar en contacto con la superficie, entonces no es posible aplicar este tipo de métodos para superficies rugosas, en donde el palpador no va a estar en contacto con el material. Entonces, para que se solucione de cierta manera este inconveniente, se hace uso de unos geles acoplantes, muy parecido a los ultrasonidos que realizan a las embarazadas, el cual favorece o permite que haya una buena interacción entre el palpador y la superficie del material de ensayo. Pero cuando se tiene demasiada rugosidad, se corre el riesgo de que se tengan errores de medición. Entonces, esa sería una de las desventajas. Aplicaciones. Rápidamente vamos a ver algunas de las aplicaciones, por ejemplo, en forjas, fundiciones, extrusiones para identificación de fisuras, incrustaciones o algún medio de imperfección que se haya producido durante la producción de estos productos. También durante la soldadura, el amolado, el tratamiento térmico y el niquelado. Inspección por daño en servicio. Por ejemplo, nos permite identificar agrietamientos, corrosiones, erosiones, desgastes o daño por calor. También nos permite, por ejemplo, la inspección de tanques de almacenamiento haciendo uso de medios robóticos que pueden inspeccionar grandes dimensiones, ¿no? En búsqueda de corrosión o de grieta. O también pueden medir lo que es el espesor de mi tanque de almacenamiento para identificar si existe algún adelgazamiento debido a la corrosión, ¿no? Son algunos ejemplos de donde se aplican los ensayos no destructivos, porque estas piezas van a volver a operación si es que son certificadas en calidad y se prueba que no hay grietas que puedan causar catástrofes, ¿no? Acá también se muestra un ejemplo en donde los motores de aviación son inspeccionados después de estar en servicio por un periodo de tiempo, ¿no? En este caso son inspeccionados por líquidos penetrantes fluorescentes, el cual se utiliza una cámara para comprobar que las partes no tengan grietas, ¿no? La inspección de vías también puede ser utilizada en algunos medios electrónicos, ¿no? Los cuales inspeccionan todo el sistema de vías para identificar que no exista corrosión. Inspección de tuberías haciendo uso de algunos robots o algunos sistemas que faciliten la medición del grosor también, ¿no? Entonces son algunas de las aplicaciones de los ensayos no destructivos. Muchas gracias, me despido.